Nuestra próxima charla tiene un leve cambio. Se llama interpretación correcta de densitometría ósea. Estaba por el doctor Feldman, pero por razones personales la cambiamos. Tenemos con nosotros al doctor Francis Kemuel Aguilar. Él es médico y cirujano, Universidad Evangélica de El Salvador. Hizo radiología en la Universidad Francisco Marroquín. Hizo un fellow en radiología en el Hospital Ángeles de Pedregal, Ciudad de México. Es investigador asociado a la Universidad de Pensilvania. Certificación en densitometría ósea clínica, Universidad Javeriana de Bogotá. Es radiólogo de la Liga Nacional contra el Cáncer y radiología en el campo de diagnóstico por imágenes. Él nos trae la charla de interpretación correcta de densitometría y nos va a hablar también de score trabecular de hueso. Bienvenido, doctor. Tengan cada uno de ustedes buenas noches. Me siento muy complacido de estar aquí y poder platicar un poco acerca de un tema que es apasionante y son los métodos diagnósticos para osteoporosis. No tengo ningún conflicto de interés y bueno, este es mi trabajo. Ustedes están sentados ahí, todos los médicos tratantes, y tienen que dar un diagnóstico a su paciente. Y aquí es la importancia del radiólogo, porque yo pudiera haber dicho cualquier otra cosa. Pero si ustedes confían en el trabajo de uno, que es en las sombras más que todo, nosotros no figuramos tanto, pero sí tiene un papel fundamental y sobre todo en el tema de osteoporosis. Saben que cada minuto hay aproximadamente 70 personas que se están fracturando. Y la escala de pacientes con osteoporosis cada vez va aumentando cada vez más. No solamente causa dolor, sino también problemas de movilidad, de salud pública, de incapacidad, y esto cada vez va aumentando más. Se calcula que 1 de cada 3 mujeres van a padecer osteoporosis y 1 de cada 5 hombres también lo van a tener. Por lo tanto, es importante que nosotros manejemos este tema, que quizá no son muchos los que lo hacen, pero existe un campo muy grande para que nosotros podamos actuar y tratar mejor a nuestros pacientes. La gran pregunta es, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ahí entra mi papel y es un papel importante en hacer un buen diagnóstico de osteoporosis. Y el método, el gold estándar para hacer el diagnóstico es la densitometría clínica. Hay diferentes equipos, marcas, modelos, pero la ISSD, que es la organización internacional que dicta los parámetros, las normas, las guías, ha venido haciendo revisiones de la literatura de qué es lo que debemos hacer. Y yo quisiera que esta noche, brevemente, les voy a dar algunos tips que ustedes pueden tener para que en su práctica clínica podamos tener una mejor comunicación junto con el radiólogo. La última actualización fue en el 2023. Las guías clínicas que están a disposición de cualquier persona. Las guías dicen, ¿a quién debo yo mandarle una densitometría clínica? De una densitometría ósea. ¿Y qué debo mandar? Nuestros equipos tienen diferentes opciones, pero lo estándar es mandar una densitometría de columna y cadera. Eso es lo ideal. Deben ser, la guía dice que las mujeres de 65 años para arriba deben tener una densitometría ósea. Las que son menores, que están entrando, digamos, ¿de qué edad se puede mandar? Las mujeres que ya están en la transición menopáusica necesitan una densitometría ósea, y aquellas que tengan bajo peso, una fractura previa, que tomen algún medicamento de alto riesgo o que tengan una enfermedad o condición asociada a la pérdida ósea. Eso en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, todo hombre que ya cumplió los 70 años debe hacerse una densitometría. Pero si es un paciente que tiene menos de 70 años, debe tener estas condiciones: los factores de riesgo, bajo peso, fractura por fragilidad, con alguna enfermedad. Por ejemplo, los pacientes que son diabéticos pierden mucha masa ósea y necesitan hacer su densitometría ósea. Hay algunas consideraciones que nosotros debemos tomar, porque hay muchos centros que hacen
densitometría ósea. Pero ustedes deben de tener los conceptos básicos de cómo interpretar la densitometría ósea, aunque no sean radiólogos. ¿Por qué? Porque al final depende de la calidad técnica el que un paciente pueda recibir o no su tratamiento. Entonces, nosotros vamos a evaluar la densitometría de columna, y de esa quizás voy a hablar más, de L1 a L4. Se tienen que ver las 4 vértebras, pero hay algunas que están dañadas, que tienen ya osteosíntesis, que tienen osteofitos, que pueden tener metástasis, y eso dificulta un poco, y uno se pregunta, ¿debemos tomarlas en cuenta? Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo debemos interpretar correctamente la densitometría. Si hay 3 vértebras que están malas y solo una es aceptable, ese método de imagen debemos cambiarlo, porque con una sola vértebra nosotros no podemos hacer el diagnóstico de osteoporosis. Si la puntuación que da la densitometría de cada vértebra es mayor que una desviación estándar, es nuestra obligación como radiólogos excluirla. Y ustedes también, si les llega un reporte y dice, hey, aquí hay una vértebra que tiene más de una desviación estándar, esta no debería contar. Ahora vamos a ver un ejemplo cómo se hace eso. La columna lateral no se usa para hacer diagnóstico de osteoporosis, esa se llama morfometría, y lo que la utilizamos es para poder ver la morfología de cada cuerpo vertebral, a ver si hay fracturas por aplastamiento. Entonces nosotros tenemos que ver la demografía. Las densitometrías han hecho comparaciones con etnias nuestras, digamos, latinoamericanas, pero hay para asiáticos, para africanos, para europeos. Y entonces, si nosotros tenemos que fijar eso para que el punto de comparación sea válido. Tenemos que revisar la imagen, el posicionamiento, colocación de los bordes, excluir si hay algún cuerpo vertebral, si hay artefactos, y utilizar el test score más bajo para el diagnóstico. Este es un caso que vi esta semana. Si ustedes ven ahí, la columna está los gráficos, y ahí en rojo está el total. De L1 a L4 el paciente tiene menos 2.4. Alguien podría decir, este paciente lo que tiene es osteopenia, está ya más cerca de osteoporosis, pero no ha llegado a osteoporosis porque no tiene menos 2.5. Pero si ustedes se fijan aquí, L1, el valor es de menos 1.5, ¿cierto? ¿Lo logran ver? Y la L2 es de menos 3. Ahí hay una diferencia de más de una desviación estándar, más de un punto. Entonces uno debe decir, esta L1 yo debo excluirla porque su densidad no corresponde a las demás vértebras adyacentes. Entonces nosotros tenemos el software acá. Aquí ustedes pueden... Este rótulo es aquí, cuando uno hace el examen, me tira este mensaje en la parte técnica que dice, hey, tienes una vértebra que está mal, revísala. Y cuando uno ve, aquí me dice el sistema, es L1 la que está mal, tienes que excluirla, porque si no, va a dar un error en el diagnóstico. Cuando nosotros la excluimos, ahora dice que solo vamos a evaluar L2 a L4. Y entonces el paciente que estaba en menos 2.4 ahora está en menos 2.6. Y entonces el panorama cambia. Este paciente ya, mi diagnóstico ya no es baja masa ósea, sino que ya está en un caso de osteoporosis. Esta es una gráfica muy bonita del doctor Fidencio Cons, que quizás la han visto muchas veces, pero es fabulosa. Si un técnico que no está certificado realiza la densitometría, el médico radiólogo que no conoce de todo esto le interpreta y solo ve lo que quiere, el paciente puede recibir un tratamiento malo, innecesario, o quizás decirle, no tome nada.
puede desarrollar efectos secundarios por mal tratamiento y el paciente puede desarrollar fracturas por fragilidad o morir incluso por una caída severa y una fractura de cadera, dio tromboembolia y se murió. Por lo tanto, un radiólogo debe estar certificado en la densitometría clínica. Y ustedes que son los médicos tratantes, deberían también certificarse y tener la noción de esto, porque a veces pueden llegarle resultados como este, de decir, tiene menos 2.4, es algo normal, algo leve, pero ya tener un problema más grande. De tal modo que si esta cadena se rompe del eslabón más débil, el paciente al final sufrirá las consecuencias. Este es un caso de mi propia madre. Ella tuvo una fractura de coxis y lástima que no tapé aquí, pero eso, ella vive en los Estados Unidos. Se fue a hacer y su fractura de coxis pues estaba con mucho dolor. Le dije yo, madre, hazte una densitometría ósea para ver cómo está tu salud ósea. Y ella se fue a hacer y les puse esta parte. Miren este cuadradito. Este debe estar en el cuello femoral. Este sí está más o menos, técnicamente no está tan bien tomado, pero este lo pusieron en el aire. Y entonces el resultado fue que su cadera derecha está perfectamente bien y la izquierda está en una osteoporosis. Y su médico le dijo, vaya tranquila señora, usted no tiene nada. Su cadera derecha está pero perfecta. Y ella me mandó este estudio, le tomó foto y dijo, ¿qué pensás de esto? Madre, le dije yo, no puede ser, esto está en el aire, en el hueco pélvico, esto no va ahí. Y en ese sentido, hace poco ella se fracturó un metatarsiano, se cayó en la escuela donde trabaja. Y estos son los casos que nosotros vemos. Entonces, tal vez esta imagen no sea tan bonita como el osteoclasto que presentó la doctora. Pero de alguna manera esto nos explica qué pasa en la osteoporosis. El osteoblasto está tratando de construir, el osteoclasto de remodelar, pero en el paciente con osteoporosis le meten el TNT para destruir y entonces algo hay que hacer. La pregunta es, ¿qué hacemos entonces con el hueso? Bueno, nosotros trabajamos con este equipo, se llama densitometría o DEXA. Y tiene diferentes opciones que están a la disposición de ustedes. Ya hablamos un poquito acerca de la mineralización que hay de columna, fémur, antebrazo, diferentes sitios que podemos evaluar. Pero también tiene software para ver algunas aplicaciones avanzadas, como en los pacientes que ya se fracturaron. Los traumatólogos, nosotros podemos ver la prótesis, cómo está, si está fija, si se va aflojando, si se puede hacer con los software. La segunda parte del tema es esto, es la trabecularidad. Nosotros podemos evaluar lo que la doctora hablaba, cómo está el hueso trabecular. También tenemos aspectos metabólicos, composición corporal y la parte de sarcopenia, que mañana van a ver también un tema de sarcopenia. Todo esto se puede hacer con este solo equipo. La osteoporosis secundaria, fundamental, que también habrá un tema mañana, es importante ver la trabecularidad del hueso. Entonces, ¿qué es el TBS? Bueno, es una herramienta que complementa la densitometría ósea. Es un software adicional que nosotros instalamos en nuestras máquinas de densitometría para evaluar la calidad de la trabécula de la vértebra. Por ahora, solo se evalúa de L1 a L4. No se puede evaluar la trabecularidad en cadera, aunque se está trabajando en eso. Pero por ahora solo lo hacemos en columna lumbar. ¿Y cuál es la importancia de esto? Si ustedes ven este gráfico, aquí está entre -1 y -2.5. Esta ventana son pacientes que estaban en osteopenia o baja masa ósea. Y entonces uno podría decir, no tiene nada. Es una leve, allí muy insignificante. Vaya tranquila, señora. Pero si ustedes ven, las barras verdes son en esa ventana, hubieron muchas fracturas.
Las pacientes que se fracturaron, una gran mayoría, estaban en esta ventana y sus tratantes habían dicho, no nos preocupemos por ahora, es algo leve. Pero allí fue que se dieron las fracturas. Entonces, ¿qué es lo que hace el TBS? El TBS, esta es una vértebra normal, digamos, y estos son los píxeles que matemáticamente han sacado un variograma y ellos pueden decir qué colores tiene la trabécula ósea. Automáticamente, digamos, cuando un hueso está osteoporótico, y ya lo decía la doctora Ana Lucía en su tema y puso muy bien la analogía de la torre, pues las trabéculas se están perdiendo. Entonces cambia el variograma y cambia la coloración que nos da el TBS. Entonces nosotros podemos decir cómo está esa trabecularidad. Entonces, entre más espacios haya, se llena de coloración, por decirlo así, de tal modo que nosotros podemos ver esa conectividad, esos espacios que quedan en el hueso y entonces el software nos da una respuesta. Y entonces ya no solamente tenemos 3 opciones para el paciente, decir, oiga, usted está normal, usted está en osteopenia o baja masa ósea, o tiene osteoporosis. No, ahora se suman 6 cosas más. Entonces, nosotros podemos decir que el paciente está normal, osteopénico y osteoporótico. Pero el TBS entonces nos dice que hay un TBS normal, un TBS degradado, parcialmente degradado y un TBS degradado. El problema es que en los pacientes que son osteopénicos y que tienen un TBS degradado, tienen un riesgo más alto de fracturarse que un paciente que tiene osteoporosis y que tiene un TBS normal. Tal vez en un principio sea un poco difícil de entender, pero la importancia de todo esto es que el paciente que tiene un TBS deteriorado tiene el riesgo, aunque sea osteopénico, tiene el riesgo igual o mayor de un paciente que tuviera osteoporosis. Nosotros entonces hacemos la adquisición del estudio, hacemos la columna lumbar y luego hacemos el procesamiento de TBS y ya este es nuestro resultado. Este es un paciente que nosotros hacemos, que es el que les dije, el estudio anterior. Esta paciente tiene 1.288 y cae en el área parcialmente deteriorado. Entonces ustedes tienen que fijarse, el encabezado, que todo corresponda. Esta paciente tiene 52 años, mide 144 centímetros y pesa 63 kilogramos. Ya con esta información ustedes pueden sacar mucho y ahora tiene una función que es el FRAX, que podríamos hablar de eso. El TBS ajusta el FRAX, se llama FRAX ajustado por TBS, que nos ayuda a que si el paciente está mal, el porcentaje aumenta del riesgo de fractura en 10 años. Esta es la tablita que la gráfica que nosotros sale. Nuestro paciente puede estar normal, un TBS normal, no quiere decir que no tenga riesgo, pero es un riesgo bajo. Si el paciente cae en esta línea amarilla, es un TBS parcialmente degradado y el riesgo es moderado. Y si cae en rojo, un TBS degradado, el paciente está en alto riesgo. Estos son los valores para Latinoamérica, tanto para hombres como para mujeres. Para cada etnia hay unos valores, entonces uno tiene que verlo por si llega un paciente de otro país, asiático o norteamericano, que es diferente su etnia, entonces se calcula diferente a su región de nacimiento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si el paciente está normal y tiene un TBS normal, el riesgo de tener una fractura osteoporótica mayor es de menos del 4%. Pero si hay un paciente osteopénico que tiene un TBS degradado, entra en la categoría B3 y ese se compara al paciente con osteoporótico, el riesgo de fractura es de 10 a 14%, igual que un osteoporótico. Entonces nosotros debemos analizar y pedir, digamos, hazme una densitometría con TBS.
El FRAX también se puede ajustar por TBS y aumentan los valores para que en la práctica clínica y en la evaluación que nosotros hacemos, si él tiene algún factor de riesgo, si es alcohólico, si fuma, si sus padres se han fracturado, si el mismo paciente se ha fracturado, si toma esteroides, si tiene osteoporosis secundaria, todas esas preguntas nosotros las llenamos y ya con el TBS puede aumentar su FRAX como un riesgo de fractura en los próximos 10 años. Yo quisiera terminar con uno de estos casos. Mire, este paciente llegó y pues tenía baja masa ósea, técnicamente estaba bien. Le hicimos su cadera y estaba dentro de parámetros normales. Este es el FRAX. Tenía un riesgo de 3.3% de fractura que está todavía aceptable, no se va a fracturar si se cae. Le hicimos el TBS y salió acá. Tenía 1.205. Entonces nosotros en el protocolo hacemos 5 exámenes. Calcio, vitamina D, paratormona, fosfatasa alcalina y fósforo. Y aquí están. Este fue el resultado. Tenía 14.8 de vitamina D. Y eso le estaba perjudicando porque todos los demás laboratorios estaban bien. El doctor dijo que debería estar en 40. Esta paciente está en 14. Tenía como antecedente un problema de tiroides, pero estaba controlada. Así que esto fue esta semana que hicimos este estudio. Esta es una imagen que siempre me gusta presentarla porque son la evaluación del TBS en diferentes especialidades. Quizás los reumatólogos van a la cabeza. Ellos en diferentes patologías y diferentes condiciones, sus pacientes van a necesitar un TBS. Luego siguen los endocrinólogos y así nos vamos con diferentes patologías que van a necesitar y que hay estudios de la importancia del trabecular bone score. Estos son algunos artículos, por ejemplo, de reumatología, de cómo el TBS es importante. Evaluación del TBS en pacientes con espondiloartritis, en ginecología y obstetricia, en pacientes con cáncer de mama, deberían hacerse un TBS. Todos los pacientes oncológicos deberían tenerlo porque pierden trabécula y son más propensos a fracturarse. Pacientes con diabetes, mata la trabécula y son candidatos a fracturas, entonces vale la pena. Si ustedes se meten en el buscador, hay más de 13,000 artículos solo de TBS en diferentes especialidades. Bueno, para esto aquí no hay mucho. Tuve que ir a Colombia a certificarme el año pasado nuevamente en toda la parte de citometría clínica. TBS también ofrece algunos cursos gratuitos de capacitación que ustedes pueden sacarlo. Así que muchas gracias. Este es mi correo. Si alguien quisiera la presentación, yo se la puedo compartir sin problema o al hacerle alguna consulta con mucho gusto.